Cuando tenemos un problema de una epidemia como es la del coronavirus, pues obviamente hay una serie de medidas que se pueden tomar para hacer un corte de lo que es esa línea de contagio, ¿verdad? Eso es el elemento importante que hay que considerar. Entonces, si el aislamiento es una forma de poder cortar la cadena de transmisión, ¿verdad? Ese aislamiento hay que manejarlo en una forma apropiada y no ir dándole una respuesta en función de presiones que puedan haber o que en determinado momento las cosas se me fueron de la mano. Entonces, en este momento, por ejemplo, tenemos como que las medidas se van endureciendo, cuando perfectamente se pudo haber tomado desde un comienzo una medida un poco más fuerte que evitara entonces que las personas que están contagiadas pudieran contagiar a otros. Y como esta medida usted ve que se ha ido cambiando. Cada semana, ¿verdad? Cada semana hay un cambio en esta cuestión y eso da lugar pues a que el comportamiento que haya de la transmisión del virus vaya entonces no produciéndose en una forma efectiva ese control, ¿verdad? Entonces yo considero, ¿verdad?, que esas medidas que se están tomando, si no hay la suficiente información hacia la población, más bien genera reacciones de rechazo. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, vamos a tener que salir cada 15 días. Esa es la posibilidad que hay. Entonces solo tenemos un día, ¿verdad?, para poder salir en esos 15 días. Y en ese día hay que hacer de todo. Por ejemplo, los que recibimos medicamentos en la farmacia del Seguro Social, tenemos que ir ese día. Los que tenemos que ir al banco, los que tenemos que ir al supermercado, los que tenemos que ir a hacer una serie de acciones. Entonces como que todo se acumula en un solo día y eso genera en determinado momento una reacción negativa de parte de la gente. ¿Por qué razón? Porque como nunca hubo un plan estratégico diseñado para abordar este problema de la epidemia, no existe un plan de comunicación educación, en donde no solamente va la información que hay que dar a la gente, sino que también van todos los elementos de carácter educativo para que cada quien pueda entender de qué se trata este asunto. Y por eso es que cuando nosotros tenemos casos en donde se decide el aislamiento en las viviendas y el personal tiene que ir a esos lugares, hay un rechazo de la gente. ¿Por qué? Porque no ha habido una información apropiada y por tanto entonces se generó todo un terror, un miedo. Y fíjese que en esta cuestión muchos de los colegas, ¿verdad?, cayeron en esa situación pensando en que generando el terror a la gente le iba a dar miedo y se iba a quedar encerrada en la casa. No es cierto. No es cierto porque no consideraron una serie de variables. Una de ellas es la comida. Si alguien, por ejemplo, no tiene ingreso y ve que en su casa no hay alimentos, pues obviamente se desespera. Y eso da lugar a que realice una serie de acciones que de repente le pueden afectar porque se puede contagiar a su familia o contagiar a otras personas. Con el número de casos, doctor, ¿considera usted que estas medidas serían necesarias o darían el efecto que se espera o ya no hay efecto de retorno? Mire, en esta cuestión en la cuestión estadística, hay también mucha manipulación. Si usted recuerda al comienzo, hubo algunas personas que dijeron, dentro de 15 días viene el pico y van a haber 30,000 casos. Entonces comenzaron a generar un miedo, un terror. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pasaron esos 15 días y el tal pico no se dio. Pasaron otra semana y dijeron, no, esa es la siguiente o dentro de 15 días. Tampoco se dio. Entonces, cuando se da ese tipo de situaciones, la gente comienza a perder credibilidad. Y dice, no, no es cierto. Es ganas de meternos miedo, ¿verdad?, a saber si ese virus ni siquiera existe. Entonces, eso me genera un problema. Por tanto, entonces, este tipo de medidas que se tomaron, por ejemplo, el día de ayer de endurecer, por así decirlo, es exactamente igual como cuando se abordó el problema de la violencia. ¿Recuerdan ustedes? Que dijeron, vamos a endurecer las penas, y entonces vinieron y le aumentaron un montón de años en el código penal. ¿Hubo una respuesta? No, definitivamente no. Entonces, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que no solamente es una medida, son varias cosas las que hay que hacer. Y no es universal.
sino que hay que definirlo en cada uno de los sitios en función del comportamiento que tiene la epidemia. ¿En términos de qué? En términos de número de casos, en términos de fallecimientos, en términos de capacidad de respuesta del sistema de salud, me refiero a la red, en la capacidad de respuesta que tengan los que lideran en cada una de esas porciones geográficas el manejo de la epidemia.